Historia de Jabobo, tomo 3, volumen 1, Libro de los Reyes de Media y Persia. Capítulo 34. El imperio griego se erige como potencia mundial. Se divide en 4 reinos. Origen del Sanedrín, escribas, fariseos y saduceos. El general Casandro se hizo con el dominio de Macedonia y Grecia. Lisímaco consiguió Asia Menor y Tracia. Seleuco I Nicátor recibió Mesopotamia, Media, Persia y las provincias orientales hasta el río Indo y Siria. Y Ptolomeo Lago I obtuvo Egipto, Libia y Palestina. Del gran imperio griego surgieron 4 reinos griegos más pequeños y menos poderosos que del que salieron, para cumplir la palabra de Jehová que dice: y puesto que ese fue quebrado, de modo que hubo 4 que finalmente se levantaron en lugar de él, hay 4 reinos de su nación que se pondrán de pie, pero no con su poder. Ptolomeo fue coronado rey de Egipto 4 años después de la muerte de los hijos de Alejandro Magno. Hizo de Alejandría la capital de Egipto e inmediatamente emprendió en ella un programa de expansión urbanística. Amplió la gran biblioteca y mandó traer de Grecia al destacado erudito ateniense Demetrio de Falero. Y como tras el dominio griego sobre Jerusalén, la influencia griega sobre Judá se hizo mayor, aumentaron en mayor cantidad los griegos paganos que allí moraban. Y Olimpio, quien se casó con una hermosa mujer griega, le dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Alejandro en honor del rey griego Alejandro Magno, a la edad de 59 años. 15 años antes de que Ptolomeo se erigiese rey, comenzó a animar a los judíos a establecerse como colonos en Egipto, de modo que floreció una comunidad judía en Alejandría. El hermano de Alejandro Magno, Filipo III Arrideo, reinó sobre el imperio griego menos de 7 años tras la muerte de aquel, después de lo cual murió asesinado a instancias de Olimpia, la madre de Alejandro Magno. El hijo legítimo de Magno gobernó unos 6 años tras la muerte de Filipo III, después de lo cual fue asesinado por el general Casandro. Heracles murió 14 años después de la muerte de Alejandro Magno, cuando trató de hacerse con el trono. Después de la muerte de Alejandro Magno, Seleuco sirvió de lugarteniente mayor de Perdicas, quien posteriormente trató de invadir a Egipto. En ese tiempo Seleuco condujo una revuelta contra su superior y Perdicas fue asesinado. Como recompensa por su participación en hacer que Perdicas cayera, a Seleuco se le dio la gobernación de Mesopotamia. Luego se puso de parte de Antígono I en la guerra contra Eumenes. Sin embargo, Antígono no confió en Seleuco y por lo tanto le impuso presión. Entonces Seleuco huyó a Egipto y, en el conflicto que sobrevino con Antígono, sirvió de comandante militar bajo el mando de Ptolomeo en los escuadrones navales egipcios. La derrota del hijo de Antígono en Gaza, 11 años después de la muerte de Alejandro Magno, preparó el terreno para que Seleuco regresara a Mesopotamia. 38 años después de la muerte de Alejandro Magno, Lisímaco tomó posesión de la sección europea del imperio griego tras la muerte del general Casandro, pocos años después de llegar ese al poder. 4 años después de este acontecimiento, Lisímaco cayó en combate ante Seleuco I Nicátor, dejando a este el dominio de la mayoría de los territorios asiáticos. Antígono II Gonatas, nieto de un general de Alejandro Magno, subió al trono de Macedonia 5 años después de la muerte de Lisímaco. Seleuco fundó su propia dinastía en Siria, la llamada dinastía Seleucida, y reforzó, agrandó y embelleció la ciudad de Antioquía de Siria.
También fundó la ciudad portuaria de Seleucia. Finalmente murió a los pocos meses después de la muerte de Lisímaco, asesinado por sus propios servidores. Ahora bien, el sucesor de Simón II, el sumo sacerdote Onías III, fue designado directamente por Ptolomeo tras la muerte de su antecesor, y por medio de aquel Ptolomeo gobernaba a su antojo a los judíos, aunque los escogía de entre los levitas descendientes de Aarón según sus propios registros genealógicos, escogía de entre ellos al más simpatizante con las doctrinas de la mitología y de la filosofía griega. Lo que más le interesaba a Ptolomeo era tener bajo su control a Judá, y qué mejor manera que introduciendo paulatinamente en ellos el idioma y la cultura griegas por medio de las creencias religiosas. Pero, a pesar de tener simpatizantes entre los judíos, Ptolomeo debía de ejercer especial cautela, puesto que los judíos en sí mismos eran muy devotos y fervorosos de su religión. Ya para los días de Onías III existía la secta de los fariseos, quienes eran en su gran mayoría levitas de origen tribal que se apegaban muy estrictamente a los preceptos de la tradición oral judía y de la ley de Moisés, con el objetivo de imponer al pueblo, mediante la amenaza y la coacción, el aplicar sus costumbres y doctrinas. Al principio surgieron de entre los mismos miembros del Sanedrín en un esfuerzo supremo por poner fin a la influencia pagana de los griegos en la cultura judía, pero se fueron a los extremos, hasta el punto de creerse ellos mismos justos a sus propios ojos. Evitaban por completo la inmundicia ceremonial y el contacto con los gentiles, y gozaban de tan inmensa autoridad que hasta influían en la forma de gobernar y administrar Judá por parte del sumo sacerdote. Por eso terminaron cayendo en los mismos errores que antes condenaban enérgicamente, hasta el extremo de aceptar como admisible la doctrina de la inmortalidad del alma, la predestinación, la transmigración del alma y el infierno de fuego, todas estas de origen religioso griego. Se creían muy justos por ayunar 2 veces en semana y efectuar escrupulosamente el pago de diezmos. En los tiempos de los macabeos llegaron a colocarse cajitas de madera en sus frentes que contenían porciones de las Sagradas Escrituras con el fin de impresionar a cuantos los viesen. Agrandaron los flecos de sus prendas de vestir y demostraban amor al dinero, pues de hecho todos ellos eran originarios de los aristócratas y las familias más pudientes de Judá. Con el fin de ganar adeptos para sus creencias, apelaron al deseo de ser prominentes ofreciendo puestos de alto poder a cuantos le escuchaban o compartían sus creencias. Ptolomeo vio en ellos un obstáculo insalvable para sus ambiciosos planes de dominación hacia los judíos, por lo que se resolvió en buscar con detenimiento a judíos que simpatizaron mucho más con los preceptos religiosos griegos y que fuesen levitas, para ordenarlos él mismo como saduceos, puesto que a la mayoría que logró captar para su interés eran descendientes por vía de Sadoc, el sumo sacerdote de los días de David, el rey de Israel, y deseaba que ellos mismos contrarrestasen la influencia de los fariseos en el Sanedrín, con el fin de poder manipularlos mejor. Por eso era que los saduceos estaban en contra de los fariseos. Los saduceos, por ejemplo, negaban la existencia de los ángeles y la doctrina de la resurrección, del destino y de la inmortalidad del alma. Ellos preferían ser más pragmáticos que los fariseos y por eso estallaban en cólera y discusión contra ellos cuando los veían tratando de imponer algunas de sus normas en el Sanedrín, donde Ptolomeo los colocó por la fuerza contraria a la opinión de los fariseos. Y ambos grupos comenzaron a ejercer una poderosa influencia en todo el pueblo, hasta el punto de que se levantaron, más que nunca antes,
sinagogas por todas las esquinas de Jerusalén y varias de ellas en cada ciudad y aldea y pueblo de Judá. Desde allí influían a tal grado que el pueblo judío vio cambiar su espiritualidad de las Sagradas Escrituras a la dirección degradada de esos apóstatas. Y hasta el propio Alejandro, hijo de Olimpio, se volvió fariseo, por ser de similares creencias a estos y rico económicamente hablando, pues poseía un negocio mucho mayor que su padre en la producción textil de la lana y los tejidos derivados de estos. Ahora bien, tras la muerte de Seleuco I Nicátor, rey de Siria, le sucedió en el trono su hijo Antíoco I. Y tras la muerte de aquel le sucedió Antíoco II su hijo. Este contrajo matrimonio con Laodice y ambos engendraron a un hijo, por nombre Seleuco II. Por otro lado, Ptolomeo I, rey de Egipto, fue sucedido por su hijo Ptolomeo II cuando murió. Y este tuvo a una hija a la que le puso el nombre de Berenice. Entre ambos reyes comenzó a haber contiendas debido al choque de sus intereses contrapuestos, y ese ambiente tenso se tradujo en opresión hacia los judíos, en especial en Jerusalén, en donde los elevados tributos exigidos por Ptolomeo II provocó la escasez de provisiones para seguir efectuando de manera regular los sacrificios de cosechas y animales en el templo de Jehová. Los sacerdotes principales, junto a los escribas, fariseos y saduceos, se ponían de acuerdo para explotar al pueblo sacándole todo el dinero que podían mediante los diezmos y otras contribuciones añadidas que les obligaban a pagar para contrarrestar las pérdidas que provocaba el rey de Egipto en la tesorería del templo. Olimpio finalmente murió a la edad de 84 años, pero él mismo no sirvió a Jehová Dios con corazón completo, pues se casó con una mujer extranjera pagana de origen griego que lo sedujo a adorar a sus propios dioses, rindiéndole servicio sagrado durante los últimos años de su vida antes que al Dios vivo Jehová. Además, aunque en sus primeros años sí sirvió fielmente a Jehová, posteriormente apostató por culpa de la influencia farisaica de su hijo. Alejandro tenía como esposa a una devota judía de nombre Herodías, hija de un fariseo prominente de Jerusalén, miembro del Sanedrín. Con ella tuvo varias hijas y un varón, este último a la edad de 41 años, y le puso por nombre Herodión, por influencia de la familia de su esposa. A su hijo lo dejó a cargo de su próspero negocio cuando tuvo la edad necesaria para atenderlo, mientras él se dedicaba a su labor religiosa y social como fariseo. Cuando Alejandro tenía 61 años de edad, se produjo una revuelta en Jerusalén. En aquel año oficiaba como sumo sacerdote Jasón, el sucesor de Onías III, conocido por el pueblo como Josué. Y debido a disputas políticas, Antíoco II llegó al extremo de invadir Jerusalén con sus tropas y acercarse a la casa del sumo sacerdote, entonces ubicada al extremo suroeste del templo, dentro de la ciudad. Los judíos formaron un revuelo inmenso y con gran gritería vociferaron contra el invasor pagano. Alejandro, junto a sus colegas fariseos, fueron todos ellos corriendo desde el templo hasta la casa de Jasón, el sumo sacerdote, y le formaron una barrera humana, todos ellos en pie frente a Antíoco para que éste no invadiera la casa de Jasón. Fue entonces cuando Antíoco ordenó a sus arqueros disparar contra aquellos fariseos y demás líderes religiosos, y todos murieron asesinados, atravesados por las flechas y luego degollados. Fue entonces cuando al fin llegaron las tropas de Ptolomeo II y en plenas calles de Jerusalén guerrearon ambos ejércitos por varios días, y al fin prevaleció Ptolomeo,
después de producirse numerosas muertes en ambos bandos. Entonces ambos gobernantes llegaron a un acuerdo cordial. El arreglo equitativo consistía en que Antíoco II se divorciara de su esposa Laodice con el fin de casarse con la hija de Ptolomeo II, Berenice, para que el vencedor pudiese dominar más fácilmente los dominios de Siria. Cuando estos acuerdos se hicieron realidad, ambos contrayentes tuvieron un hijo. Sin embargo, 4 años después murió Ptolomeo II, y Berenice quedó expuesta a los verdaderos propósitos de Antíoco II, su esposo. Él la repudió, y tras divorciarse de ella, volvió a casarse con Laodice y nombró sucesor suyo a su hijo Seleuco II. Laodice aprovechó la ventaja resultante de sus nuevas circunstancias para vengarse y ordenó el asesinato de Berenice y su hijo junto a sus sirvientes cuando la trajeron de Egipto a Siria, puesto que ellos se enteraron del repudio de Antíoco II estando allí en Egipto. Esto le desagradó muchísimo a Antíoco, quien se propuso ajusticiar a su esposa, pues él creía que estaba loca. Pero ella consiguió envenenar a su esposo antes de que éste pudiese arremeter contra ella. Entonces Seleuco II se convirtió en rey de Siria, y Herodión también llegó a ser fariseo. Y todas estas cosas sucedieron para que se cumpliera la palabra de Jehová expresada a través del profeta Daniel. Y el rey del sur se hará fuerte, aun uno de sus príncipes, y prevalecerá contra él, y ciertamente gobernará con dominio extenso mayor que el poder gobernante de aquel. Y al fin de algunos años se aliarán uno con otro, y la hija misma del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer un arreglo equitativo. Pero ella no retendrá el poder de su brazo, y él no subsistirá, ni su brazo, y ella será cedida, ella misma, y los que la trajeron, y el que causó su nacimiento, y el que la hizo fuerte en aquellos tiempos. Y en Egipto llegó a ser rey Ptolomeo III, el hermano de Berenice e hijo de Ptolomeo II. Y tan pronto como alcanzó la dignidad real, se dispuso a vengar el asesinato de su hermana. Avanzó contra el rey de Siria, Seleuco II, de quien Laodice se había servido para dar muerte a Berenice y al hijo de ésta, y atacó el sector fortificado de Antioquía y mató a Laodice. Luego se dirigió hacia el este a través de los dominios de los Seleucidas, saqueó la región de Babilonia y prosiguió hacia la India. Más de 2 siglos antes, el rey Cambises II de Medopersia había conquistado Egipto y se había llevado consigo los dioses egipcios, o sea, sus imágenes fundidas. Ptolomeo III recuperó a aquellos dioses en el saqueo de Susa, la antigua capital real persa, y se los llevó nuevamente a Egipto junto con un considerable botín de guerra en el que figuraban numerosos objetos deseables de plata y de oro. Forzado, sin embargo, a sofocar una revuelta interna, se mantuvo apartado de los Seleucidas y no le causó más daño. Esto también cumplió la palabra profética escrita por Daniel. Y uno del brote de las raíces de ella ciertamente se pondrá de pie en la posición suya, y él vendrá a la fuerza militar y vendrá contra la plaza fuerte del rey del norte, y ciertamente actuará contra ellos y prevalecerá. Y también con los dioses de ellos, con sus imágenes fundidas, con sus objetos deseables de plata y oro, y con los cautivos vendrá a Egipto, y él mismo por algunos años se mantendrá apartado del rey del norte. Claro está, el rey de Siria, Seleuco II, no se quedó quieto. Entró en los dominios de Ptolomeo III, pero fue derrotado. Alrededor del año 28 de la vida de Herodión, tuvo que regresarse a su reino, replegándose con su diezmado ejército a la capital de Siria, Antioquía. A su muerte, su hijo Seleuco III le sucedió en el trono, pero fue asesinado antes de completar los 3 años de reinado. Su hermano Antíoco III
lo reemplazó en el trono de Siria. Este hijo de Seleuco II reunió un gran ejército para lanzar un ataque contra Ptolomeo IV, el sucesor de Ptolomeo III. Lo derrotó y recuperó el puerto marítimo de Seleucia, la provincia de Celesiria y las ciudades de Tiro y Tolemaida con sus poblaciones aledañas. Tras aplastar a un ejército del rey Ptolomeo IV y conquistar numerosas ciudades de Judá, Antíoco III salió de Tolemaida en la primavera del año 53 de la vida de Herodión y se dirigió hacia el norte hasta llegar a Antioquía de Siria. Sin embargo, se aproximaba un cambio en el curso de la guerra. Estas cosas cumplieron esta profecía. Y él realmente entrará en el reino del rey del sur y volverá a su propio suelo. Ahora bien, en cuanto a sus hijos, se excitarán y realmente reunirán una muchedumbre de grandes fuerzas militares. Y al venir él, ciertamente vendrá e inundará y pasará adelante. Pero volverá atrás y él se excitará hasta llegar a su misma plaza fuerte. Ptolomeo IV avanzó con 75.000 hombres armados hacia el norte en busca de su enemigo. Antíoco III, por su parte, había reclutado a 68.000 soldados para hacerle frente, pero perdió en la batalla que se libró en la ciudad costera de Rafia, no muy lejos de la frontera egipcia. Ptolomeo IV llevó a la muerte a 10.000 soldados de infantería y 300 de caballería del ejército sirio e hizo 4.000 prisioneros. Seguidamente, ambos reyes firmaron un tratado en virtud del cual Antíoco III conservó el puerto sirio de Seleucia, pero perdió Fenicia y Celesiria. A raíz de esta victoria, el corazón del rey Ptolomeo IV se ensalzó, especialmente contra Jehová Dios. Aunque Judá siguió estando bajo el dominio de Ptolomeo IV, este no usó su fuerte posición para seguir cosechando victorias sobre el rey de Siria, pues se entregó a una vida disoluta. Su hijo Ptolomeo V se convirtió con 5 años de edad en el rey de Egipto, varios años antes de la muerte de Antíoco III. Estos acontecimientos cumplieron esta profecía escrita por Daniel. Y el rey del sur se amargará, y tendrá que salir y pelear con él, es decir, con el rey del norte, y ciertamente hará que una muchedumbre grande se ponga de pie, y la muchedumbre realmente será dada en mano de aquel, y la muchedumbre ciertamente será llevada. El corazón de él se ensalzará, y realmente hará que decenas de millares caigan, pero no usará su fuerte posición. Poco más de 16 años después de la victoria egipcia sobre los sirios en Rafia, Antíoco III se dispuso a recuperar con un ejército mayor que la vez anterior los territorios que le había arrebatado Egipto. Para ello se alió con el rey macedonio Filipo V. Ptolomeo V no solo se enfrentaba a los sirios y los macedonios, sino también a problemas internos en Egipto. Su tutor, Agatocles, que gobernaba en su nombre, trató con arrogancia a los egipcios y muchos de ellos se sublevaron, hasta judíos prominentes también, como lo hizo Herodión junto a otros fariseos más. Como revolucionarios, los judíos se sumaron en la lucha contra la corona egipcia para poner fin a la dominación gentil sobre su tierra natal. Sin embargo, no tuvieron éxito. Las fuerzas militares de Ptolomeo V sucumbieron al ataque procedente del norte. Tras su victoria en Paneas, o sea, Cesarea de Filipo, Antíoco III forzó al general egipcio Scopas y a 10.000 soldados escogidos a refugiarse en Sidón, una ciudad con fortificaciones. Allí levantó un cerco de sitiar y en el año 72 de la vida de Herodión conquistó esa ciudad portuaria fenicia. Hizo según su voluntad, puesto que los egipcios no lograron mantenerse firmes delante de él.
Antíoco III marchó entonces sobre Jerusalén, capital de Judá. Así pues, en aquel mismo año la dominación sobre Jerusalén y Judá pasó de manos de Egipto a Siria. De ese modo, Antíoco III se plantó en la tierra de Judá y exterminó a todos los judíos y egipcios opositores que no se unieron al Sanedrín en apoyo a los sirios. Estas cosas ya se profetizaron en Daniel. Y el rey del norte tiene que volver y establecer una muchedumbre mayor que la primera, y al fin de los tiempos, algunos años, vendrá haciéndolo con una gran fuerza militar y con muchísimos bienes. Y en aquellos tiempos habrá muchos que se pondrán de pie contra el rey del sur. Y los hijos de los salteadores, que pertenecen a tu pueblo, por su parte serán llevados a tratar de hacer que se realice una visión, y tendrán que tropezar. Y el rey del norte vendrá y levantará un cerco de sitiar y realmente tomará una ciudad con fortificaciones. Y en cuanto a los brazos del sur, no se mantendrán firmes ni el pueblo de sus escogidos, y no habrá poder para mantenerse firmes. Y aquel que viene contra él hará según su voluntad, y no habrá nadie que se mantenga firme delante de él. Y se plantará en la tierra de la decoración, y habrá exterminio en su mano. Ahora bien, Herodión, como fariseo y miembro del Sanedrín que era, estaba muy envuelto junto a sus colegas y el sumo sacerdote y los principales aristócratas de Jerusalén en las disputas políticas que se producían entre ambos reinos griegos. Por ejemplo, estuvo implicado en una revuelta originada en Egipto y que luego pasó a Jerusalén, producida por el sumo sacerdote Jasón, quien animaba a los judíos a independizarse de los egipcios aprovechándose del descontento que había entre los egipcios, para debilitar el poder de Ptolomeo III mediante el provocar una revuelta entre los egipcios, y una vez desarrollada ésta, provocar otra él mismo en Jerusalén para lograr sus propósitos revolucionarios. Sin embargo, el rey de Egipto logró sofocarlas todas después de varios años de lucha, y ajustició a Jasón el sumo sacerdote y a cuantos religiosos, funcionarios y civiles halló envueltos en la conspiración tras capturarlos. Sin embargo, Herodión sobrevivió gracias a que entre los miembros del Sanedrín se camuflaban mutuamente para que sus intenciones no fuesen descubiertas. So pretexto de fingir su apoyo al rey de Egipto, colaboraban estrechamente con él en captar a jóvenes varones por toda Judá para alistarlos en las filas de sus ejércitos para la guerra contra Siria. Y Herodión fue especialmente celoso en dicha labor, pues iba de casa en casa y de ciudad en ciudad ofreciendo a los jóvenes que se alistaran para la guerra y así poder estudiar en las prestigiosas escuelas de Jerusalén y Alejandría sin costo alguno. Debido a estas estratagemas, tuvieron mucho éxito los miembros del Sanedrín en su recogida de jóvenes, y debido a ello, Ptolomeo III pudo vencer a los sirios. Posteriormente, en la batalla que se produjo entre Antíoco III y Ptolomeo IV, estuvo a punto de ser capturado por la milicia siria cuando lo hallaron en una de las ciudades de Judá que lograron conquistar, pero logró escapar con vida y se refugió en Jerusalén. El Sanedrín decidió que para librarse del yugo egipcio, lo primero era luchar contra el yugo sirio, que era más fuerte, y una vez vencido a los sirios, poder independizarse de Egipto. Así que animaron con persuasión a Ptolomeo IV a que se vengara de tan humillante derrota, pues las consecuencias en cuanto a que él mismo podría perder el trono sería nefasto para todo el reino. Así que organizó un ejército mayor que el que pudiese formar su enemigo, y desde luego el Sanedrín estuvo envuelto en ello, junto con Menelao, el sumo sacerdote que reemplazó a Jasón. Y tras la batalla que se libró en Rafia, ganó Ptolomeo IV, quien se ensalzó
pues vio su superioridad militar y política hasta por encima de los judíos y su Dios Jehová, pues se dio cuenta de que no solo derrotó a Siria, sino que ya tenía a Judá bajo su pleno control, tal como fue el deseo de sus antepasados. Además, tenía supuestamente la bendición divina al ver cómo el sacerdocio judío colaboraba estrechamente con él en sus artimañas políticas. Por eso es que se entregó a los vicios en la última parte de su vida. Años después, cuando el Sanedrín oyó de las intenciones bélicas de Antíoco III contra Egipto y de cómo estaba organizando a un ejército mucho mayor que el egipcio, supusieron de que el rey de Siria ganaría a todas luces, así que, traicionando al trono egipcio, se pusieron de parte de Siria con la esperanza de que éstos los libraran del yugo egipcio. Pero esa estrategia por parte del Sanedrín fue en vano, pues aunque en efecto ganó la guerra a Siria, ésta también subyugó con dureza a todo Judá. Herodión, quien estuvo junto a otros fariseos prominentes en el campamento militar del rey sirio frente a Sidón, murió por ser herido mortalmente por unos arqueros egipcios que lo identificaron a él y a sus colegas y los mataron por considerarlos traidores. Desde lo alto del muro lo hicieron. Cuando Antíoco III ganó, fue hasta Jerusalén para proclamar allí su victoria y su deseo de subyugar a Judá bajo el trono seleucida. Por cierto, cuando Herodión contaba con 34 años de edad, engendró a un hijo y a una hija, ambos gemelos, y a él lo llamó por nombre Eligio, mientras que a ella Ana, pero a su primogénito lo llamó así porque su esposa provenía de Frigia en Asia Menor. Y a los hijos de Herodión no les agradaba en absoluto las acciones en que tanto su padre como su abuelo se vieron envueltos, en política y conflictos bélicos, revueltas y asesinatos, lucha por el poder y ambición económica. Y ellos crecieron y se desarrollaron física y espiritualmente, progresando en sabiduría y en favor ante Jehová Dios y los hombres, puesto que su madre era prosélita judía, adoradora leal de Jehová Dios, y ella amaba tanto desde su corazón las sagradas escrituras que le inculcó ese amor en el corazón de sus hijos, puesto que su padre Herodión estaba muy envuelto en su lucrativo negocio del textil y en sus labores como fariseo prominente que era. Por eso, apenas se preocupó en inculcar en sus hijos las inquietudes políticas que afligían por entonces a Judá, pero sí el temor y respeto por la ley de Moisés. 38 años de edad tenía Ligio cuando murió su padre Herodión, y rechazó contundentemente el puesto de fariseo que le ofreció el Sanedrín por reverencia a su difunto padre, a pesar que desde joven no se educó en las escuelas farisaicas, por ver él que éstas, junto a sus apóstatas enseñanzas, eran contrarias a las leyes divinas expuestas en las sagradas escrituras. Entonces el Sanedrín, a los pocos meses de pertenecer Judá al trono sirio, expropió todos los bienes, casas y negocios que poseían en Jerusalén, y casi viéndose ellos mismos en la indigencia, tuvieron que alojarse en una casa mucho más humilde de una devota sierva de Jehová que nunca faltaba en acudir al templo para rendir servicio sagrado a Dios noche y día con ayunos y ruegos, de nombre Raquel. Desde entonces, Ligio, su hermana Ana y su madre Eunice, junto a Raquel, viuda y con una hija de nombre Rosa, vivían todos juntos en aquella humilde casa situada en las proximidades del estanque de Siloam. Y ellos comenzaron a vivir con Raquel y su hija de la cosecha de la rebusca en los campos cercanos, para espigar el grano que sobraba tras la cosecha que hacían los terratenientes acaudalados en sus eras. Por su parte,
Antíoco III anhelaba conquistar todo Egipto, haciendo uso de todos los medios que tenía a su disposición. Pero, tras analizar detenidamente la situación, se dio cuenta de que provocaría la ira de Roma, cuyo pueblo estaba por entonces comenzando paulatinamente a cobrar auge y fuerza en el escenario internacional de los acontecimientos. Por eso, no tuvo más remedio que negociar términos equitativos de paz con Ptolomeo V, quien, a través de los tutores que gobernaban en su nombre, como Agatocles, solicitó el apoyo de Roma cuando Antíoco III se dispuso a atacarle junto a los macedonios tiempo atrás. Claro, Roma seguía siendo aliada de Egipto, solo que en aquella ocasión no pudo ofrecerle ayuda a Ptolomeo, dada la rapidez en la que se sucedieron los acontecimientos y por otros motivos más.